Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Le voy a dar la palabra para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, maestra Ana Laura Arias. Buenos días a todas, a todos, también los maestros, maestras que andan por ahí. Pues para mí es un placer recibirlos y estar aquí con ustedes en esta actividad tan importante para nosotros como maestros del Colegio Primer Grado y por supuesto en específico a las maestras que tuvieron la iniciativa de pues diseñar esta actividad para ustedes titulada Conversatorio, Experiencias Docentes en Educación Preescolar. Ustedes saben que a través de estos tiempos que estamos trabajando a la distancia, pues se torna cada vez más importante encontrarnos para generar diálogo, para seguir trabajando en la atención a la licenciatura, a nuestras queridas estudiantes de primer año, y pues para nosotros es un gusto contar con su presencia. Quiero agradecer de verdad la iniciativa de los cursos del sujeto en su formación como docente y también al curso de práctica profesional, bueno, de la observación y la práctica educativa. Y pues quisiera mencionar a las maestras que fueron pues partícipes del diseño de esta actividad, que son la maestra Ana Laura Arias, que además nos hace favor de conducir, la maestra Blanca Estela Calzada, la maestra Ana Laura Galván, la maestra Patricia Silvia Guzmán, la maestra María Mercedes López Gordillo, también la maestra Norma Angélica Moncada Vargas, la maestra Leti Montaño y la maestra Mayra Beatriz Ortiz. Les agradecemos muchísimo, muchísimo esta iniciativa y pues el hecho de encontrarnos en este momento. También quiero agradecer y darles la más cordial bienvenida a nuestras queridas exalumnas maestras de educación preescolar que hoy nos acompañan como participantes en este conversatorio, y pues le agradezco enormemente a la maestra Andrea Diego, quien nos acompaña, orgullosamente egresada a nuestra institución, a la maestra Berta Judith Galván también, y pues bienvenidas a su casa de nuevo, maestras. Ha sido un gusto recibirlas y sobre todo que vuelvan a esta su casa y que vuelvan también para platicar, para intercambiar con nuestras estudiantes de primer semestre y sobre todo para proveerles de su experiencia y de su formación en un momento tan importante como este, en el que vivimos como una coyuntura en nuestro sistema educativo mexicano y me atrevo a decir pues en los sistemas mundiales. Sean todas bienvenidas, bienvenidos. No me queda más que agradecerles y desearles mucho éxito en esta actividad que yo sé que será muy productiva y será en beneficio de todas nuestras estudiantes. Gracias también a los maestros de primer grado por su presencia y aquí seguimos adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a este momento, a este espacio académico. Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados en todo momento, que tengan cuidado para que no se vicie lo que nos están compartiendo nuestras compañeras, y las cámaras también, excepto las maestras organizadoras, obviamente las panelistas, no las apaguen, las demás las pueden apagar porque de esa manera fluye mejor la actividad. Entonces, bueno, Andrés, si nos puedes hacer favor de poner la presentación para que vayamos, nada más para dar el encuadre de este conversatorio. Bueno, decíamos entonces que este conversatorio se llama Experiencias Docentes en Educación Preescolar y como ya lo dijo la maestra, somos, la maestra Moni lo comentó, somos las maestras que pertenecemos a los cursos del sujeto y su formación profesional como docente y de observación y análisis de la práctica educativa. La siguiente, por favor, Andrés. Este conversatorio, bueno, pretende vincular los contenidos de estos dos cursos porque son muy cercanos. En estos dos cursos, en el curso de sujeto, se profundizan aspectos que tienen que ver con estos imaginarios y con estas concepciones con las que llegan las alumnas de primero cuando eligen la carrera y cuando, bueno, tienen toda esta formación en el transcurso de la licenciatura. Y por otro lado, también los retos que se van enfrentando con esta práctica del docente de educación preescolar. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue, Andrés, por favor. Entonces, bueno, lo que nosotros pretendemos es que a través de
los elementos que nos proporciona cada una de estos cursos. El curso de sujeto pues nos sitúa en cómo esta elección de la carrera, todo lo que implica, y nos determina ciertas categorías de análisis, ¿no? ¿Qué es esto? Que tiene que ver con la elección de la carrera, con cómo se enfrenta la práctica docente, con cuáles son esas complicaciones que tiene en cuanto, por ejemplo, a la profesionalización después de haber concluido la formación básica, la vocación, la identidad. Y el curso de observación y análisis de la práctica pues nos brinda los elementos metodológicos para poder comprender y tener elementos para analizar, es decir, las estudiantes llegan en este momento a este ejercicio con guías de observación y con preguntas relacionadas con esta elección de la carrera y con los retos que enfrentan para poder, con lo que nos comparten las compañeras egresadas y con cierta experiencia, poder ir analizando y sacar conclusiones diversas en función a, bueno, ¿qué pasa con esta profesión? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, vamos a ir con estas herramientas, vamos a tener oportunidad de ir desarrollando argumentos y desarrollando estas reflexiones que nos van a llevar a comprender que la práctica educativa no solamente se queda situada en el aula, sino que tiene implicaciones más allá de la propia escuela, y que además está rodeada por estas dimensiones sociales y las dimensiones de la práctica, que pues en el centro tenemos al sujeto, es decir, a la educadora, que tiene todo el tiempo que estarlas observando para poder comprender y tomar decisiones en función de lo que va a ir proponiendo para el desarrollo de todas las habilidades de sus estudiantes. La que sigue. Entonces, la que sigue, por favor, Andrés. Para poder realizar este conversatorio, pues damos la bienvenida, la anterior, esa está bien, a nuestras panelistas, a la maestra Berta Judith Galván Rosas. Ella es licenciada en educación preescolar, tiene una especialidad en competencias docentes para el desempeño profesional, por supuesto es egresada de nuestra querida escuela, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, y ha tenido diferentes, como pueden ver en su nota curricular, ha tenido diferentes cursos de actualización y de preparación. Y bueno, y nuestra siguiente panelista es Andrea Pliego, la que sigue, por favor. Ella es recién egresada de nuestra escuela, se acaba de titular. Además es licenciada en Derecho y tiene una carrera técnica como profesional ejecutante de danza clásica. Andrea fue el primer lugar de su generación en aprovechamiento, y además tuvo oportunidad de tener un intercambio académico en Uruguay, cosa que es muy interesante que nos pueda compartir. La que sigue, por favor. Entonces, para poder comenzar con este conversatorio, les voy a explicar la dinámica. Nuestro conversatorio está centrado en dos preguntas: la elección por la carrera y las exigencias que demanda la profesión y las estrategias para afrontarla. Con estas dos preguntas, nuestras panelistas van a tener dos rondas, una para cada pregunta, con 10 minutos para poderlas desarrollar, y después vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces, bueno, vamos a dar paso a este conversatorio. Déjenme poner mi reloj y le voy a dar la palabra a Judith primero. Bienvenida, Judith, y bueno, para que desarrolles la primera pregunta. Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer de verdad estar aquí y aunque sea por este medio y a la distancia, tener esta cercanía nuevamente con la escuela en la que finalmente culminé mis estudios. Referente a la primera pregunta sobre la elección de la carrera, les puedo platicar que me identifico mucho como un ser histórico al final del día. Creo que a partir de esta situación reconozco las voces de maestras, incluso de mi propia madre, que fue maestra en educación preescolar también, y encuentro estas situaciones en las que empiezo a compartir, ¿no? Pasiones, gustos. Estuve toda mi vida desde la niñez involucrada en el medio docente,
pasaba mucho tiempo en las escuelas acompañando a mi mamá, y finalmente lo que a mí me lleva a tomar la decisión de por qué convertirme en docente es porque en niveles superiores desafortunadamente mis experiencias no fueron tan positivas, se me dificultaban mucho comprender a veces ciertas asignaturas, ciertas materias, me sentía a veces un tanto ridiculizada si tenía dudas y al poder preguntar, y me fue muy difícil el comprender por qué nada más eso se me podía dar, ¿no? Si realmente la educación era todo lo que podía hacer, y de ahí empieza como esta inquietud de querer involucrarme. Tuve muy en claro siempre qué quería hacer, qué quería estudiar. En ese tiempo recuerdo que en donde yo nací, que es el estado de Tamaulipas, había la posibilidad de hacer 2 años en preparatoria. Culmino los 3 años para poder entrar a la normal, entro a una normal particular, porque aquí en Tampico no hay normales públicas, y empiezo esta cuestión de prepararme para ser maestra. También creo que en ese momento, como rol de estudiante, reconozco lo que yo consideraba en ese momento una buena o mala práctica. También empieza mi inquietud de no repetir esos patrones, de no repetir esos maestros que de alguna forma me marcaron de forma negativa, pero también de positiva. Y finalmente, en ese momento me encontraba también haciendo una carrera de sociología en la UNAM, y pido mi cambio para la nacional, y pues me fue dado, y culmino ahí los otros 2 años de la carrera, y creo que me fui inspirando. Sé que de repente romantizamos mucho la licenciatura o esta profesión, creemos que todo va a ser maravilloso y es ir a hacer manualidades como se creía hace muchos años, o ir a jugar, y creo que eso me salvó mucho porque siempre tuve muy en claro que era una profesión, sí, muy noble, pero también muy entregada y de mucho carácter, porque tuve esa experiencia de verlo directamente con mi mamá y con compañeras de ella. Entonces, no tuve esa decepción tal vez de sentir como, híjole, no es lo que esperaba yo la licenciatura. Por todo lo contrario, sentí que la exigencia era bastante fuerte, muy grande, y que tenía que estar como a la altura de lo que me deparaba la exigencia, nada más, no nada más como estudiante, sino como futura profesionista. Entonces, creo que eso es lo que realmente me inspiró a mí a decidir por qué la carrera. No les puedo hablar de que me motivó la cuestión de un salario o de tener vacaciones, como se nos percibe, que tenemos muchas vacaciones los docentes, porque no fue el caso en particular mío. Sin embargo, me tocó tener compañeras que sí lo eran, ¿no? Que fue la carrera que decidieron porque no llevaba matemáticas y porque teníamos muchas vacaciones los maestros. Y entonces tenía estos intercambios con mis compañeras en ese tiempo, y también recuerdo mucho escuchar estoy aquí porque me gustan los niños, ¿no? La clásica respuesta que damos, y está válido, no estoy señalando como que sea algo malo decir que nos gusten los niños, pero creo que con el paso de los años y con el paso de la licenciatura vamos construyendo esas concepciones mayor desarrolladas, y ya no es me gustan los niños, es a lo mejor me gusta generar un cambio, me gustaría intervenir en el proceso educativo, me gustaría que las cosas fueran diferentes en mi país, y bueno, personalmente fue lo que a mí me provocó tomar la decisión de ser maestra y encontrarme finalmente con pasiones y gustos que ni siquiera sabía que tenía, y estos los redescubrí ya a nivel posgrado, no tanto en la licenciatura. Entonces para mí ha sido muy interesante estas situaciones, incluso de volver a regresar a la nacional en el momento en que hice la especialidad y volver a encontrar pasión por lo que hacía y amor también por la profesión. Es lo que les puedo compartir en este caso de qué me llevó a la elección de la carrera. Muy bien, muchas gracias, Judith. Le voy a dar la palabra a Andrea. Vamos a continuar con esta misma pregunta y ahorita, si quieren, hacemos algún comentario. Andrea, por favor. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a las autoridades por haberme invitado para estar aquí. Me da mucho gusto poder regresarle un poquito a mi institución de todo lo que me ha dado, porque de verdad siento que la nacional me lo ha dado todo. Entonces me da mucho gusto poder estar aquí, aunque sea a la distancia, y pues muchas gracias nuevamente. Pues referente a mi elección por la carrera, a diferencia de mi compañera, la licenciada Judith,
mi historia es un poquito más larga y un poco más complicada para yo poder decir que elegí la carrera. Me gustaría decir que, aunque suene a cliché, la docencia no la elegí yo, me eligió a mí. Entonces, bueno, como ya les comentó la maestra Ana Laura, antes de yo estudiar la licenciatura en educación preescolar, yo estudié la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho en la UNAM. Para mí, ser abogada fue de toda la vida. Yo siempre quise ser abogada y ese fue mi sueño. Pero al momento de que yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho, como que no me gustaba. Sí me gustaba, pero no era como mi vocación. No me veía yo haciendo eso el 50 años más de mi vida. Sin embargo, yo todavía no sabía lo que quería estudiar, lo que quería hacer, y continué estudiando. En 2014 la UNAM hizo un convenio con CONAFE, que como bien saben, CONAFE llega a donde la SEP no llega. Entonces, era una oportunidad para liberar el servicio social. En esta ocasión yo me acuerdo que yo no tenía los requisitos para liberar el servicio social, pero pues me quise apuntar nada más por amor al arte. Me fui 3 meses a una comunidad rural, a CONAFE, estuve viviendo allá. Nos fuimos 2 compañeras y yo, nos dividimos los grupos, era un multigrado, y los dividimos por sorteos. En ese momento pues no era consciente de lo que la docencia significa, y pues por sorteos nos dividimos a los niños. Yo siempre me consideré una persona de carácter fuerte y yo quería a los niños de quinto y sexto. Sin embargo, me tocaron los más chiquitos, los de preescolar, primero y segundo de primaria. Me acuerdo muy bien que yo no sabía muy bien lo que hacía, porque lo que nos habían dado en la capacitación no se adecuaba a lo que estábamos viviendo en el contexto real. Y yo recuerdo el momento justo en el que la docencia me llamó. Yo estaba haciendo un reporte para la UNAM que me pedían, y me encontraba trabajando mientras los niños estaban desarrollando su actividad, y se acerca una niña que, a pesar de que era de tercero de primaria, no sabía ni leer ni escribir. Y llega con una hoja y me dice: maestra. Y yo: ¿qué pasó, María? Se llamaba María. Me dice: ya pude escribir mi nombre. Al momento de que yo me doy cuenta de que María había podido escribir su nombre después de 1 mes y medio de estar trabajando con ella, sentí yo así mi corazón saltar, y yo dije: wow, ¿no? Creo que esto es lo mío. Sin embargo, no le hice mucho caso y terminé de estudiar Derecho. Hacia el último año de mi licenciatura, encontré yo a una persona que me dijo: oye, yo sé que pues como que el Derecho no te termina de gustar. ¿No te has dado cuenta como que lo tuyo es la enseñanza? Y yo así de: ay, sí, ¿por qué, no? Y me dijo como: pues tú has estado dando clases de ballet a niñas, fuiste a alfabetizar personas, adultos mayores en la Ciudad de México, también estuve alfabetizando personas, has dado cursos, talleres de arte, y pues todo lo has hecho de a gratis. ¿No te has puesto a pensar que tal vez podrían pagarte por hacer lo que tanto te gusta hacer? Entonces, pues, yo dije: bueno, lo voy a pensar. Poco tiempo después, yo me di a la tarea de investigar un poco acerca de las normales, y curiosamente esa semana se cerraban la convocatoria para el examen en la nacional. Alcancé a meter mis documentos y todo. Entonces yo creo que pues yo no tenía muy claro lo que yo quería hacer. Sin embargo, la docencia me fue buscando en diferentes momentos de la vida, hasta que le di la oportunidad de que de plano entrara de lleno, y pues así fue como yo llegué a la licenciatura. Cuando yo hice mi cambio de la licenciatura, tenía mucho miedo, porque yo tenía una plaza en el SAT muy bien pagada, y ya era una plaza definitiva. Era renunciar a todo por aventurarme a ver si me quedaba en la nacional. Entonces, aquí es donde un sujeto que me cae muy bien, que a lo mejor ya escucharon, se llama Paulo Freire. Lo tengo así como muy grabado, que me decía que la educación es un acto de amor.
Por tanto, un acto de valor. Yo agarré todo el valor que pude para decirle a mi familia, ¿saben qué? Renuncia a mi trabajo por irme a estudiar a la nacional. Creo que fue uno de los momentos más decisivos, importantes y con muchas emociones acumuladas. No me arrepiento de lo que hice, aunque sí me costó trabajo pues elegir lo que ahora hago. Creo que los motivos por los cuales llegué a la nacional fueron los correctos. Yo siempre quise o siempre pensé en que uno debía aportarle algo a la sociedad, y la educación o la docencia es de las profesiones que más le aportan pues al crecimiento de las personas y de los individuos. Considero que esta es como una de las decisiones que son de las más importantes que uno puede tomar, y que la docencia pues lo es todo. Y si no estás dispuesto a darle todo de ti, pues hay que pensársela bastante bien porque nos exige mucho. Y pues esa fue la manera en la que yo elegí mi carrera. Fue una historia un poco bastante, más bien rara, larga, pero al final de cuentas estoy muy agradecida con mi carrera, con la nacional, por todo lo que me ha dado. Muchas gracias, maestra. Gracias, Andrea. Entonces, bueno, aquí quisiera retomar uno de los propósitos que tenemos planteados, porque es ver esta dificultad y esto que rodea a la elección de la carrera, que son estas expectativas, percepciones, ideas sobre la profesión, ¿no? Todo lo que imaginamos que es la profesión y que luego nos vamos encontrando. Primero, la decisión, ¿no? En el caso de Andrea, de dejar una carrera casi concluida o ya concluida y enfrentarse a lo que socialmente también se percibe y se dice de la profesión. Entonces, bueno, podemos darnos cuenta que es muy complejo de ser, y sobre todo creo yo, docente de preescolar, termina siendo más complejo todavía la decisión de esta carrera. Y vamos con la siguiente ronda de preguntas. Bueno, es una pregunta, pero para que la puedan exponer. Estas exigencias que demanda ya después de la decisión, que fue exigente, entonces ahora nos vamos con las exigencias que demanda la propia profesión y estas estrategias para poder afrontarla. No solamente ya en la profesión como ustedes que ya están en el plano profesional, sino dentro de la misma formación. Entonces, Judith, te damos la palabra otra vez primero. Sí, muchas gracias. Estoy sorprendida de lo que nos contó Andrea. La verdad es que es muy reconfortante encontrarnos en estos espacios y conocernos las diferentes historias de vida de cada una. Y bueno, retomando, sobre los retos y estas exigencias que nos demanda incluso el estar en una normal, porque si hay exigencias, me gustaría compartirles que ayúdame a jalar la mesa. Dejé la tomé mesa la decisión para de irme a allá. vivir a Ciudad de México, como les comentaba, porque hacía a la par la carrera de sociología en otra modalidad en la UNAM, y llego a la Ciudad de México a vivir sola, a dejar todo prácticamente aquí, en esa cuestión, a mi familia. Llegué con una amiga, ella iba a entrar a una normal, no lo logra, se entra a una normal particular y vivíamos solas totalmente. Entonces es difícil, ¿no? También cierto estigma que aún se carga cultural o socialmente sobre cómo vas a dejar a tu familia y te vas a ir sola a vivir, incluso hasta por parte de la propia familia, y entonces a veces es muy complicado tener esa carga emocional. Sin embargo, siempre he sido como muy determinada en la cuestión de que ya que decido algo, no hay quien me haga dar marcha atrás en esa decisión, y empiezo a estar allá. También fue difícil incorporarme porque era la nueva, ¿no? No entraba primer semestre, ya entraba a un tercer año y era la nueva y la que venía de provincia, y entonces estaban como muchas situaciones de dinámicas. Yo en el grupo que estaba en la escuela, en Tampico, que era de chicas, llego y era un par de gente y se con cada generación, y era impresionante, ¿no? Ya conocían maestros. Entonces en ese tenor de conocer maestros, qué complicado fue para mí cuando se llega a la elección del jardín para hacer prácticas intensivas, porque yo no conocía a nadie, y entonces se acomodaban en ese tiempo, no sé si ahora aún se haga,
por promedio y tenías que elegir, ¿y dónde se ubica esto? ¿Qué colonia es aquella? Recuerdo, y hago este breve paréntesis, para iniciar el 4º grado, yo estaba esperando a mi primer hijo, el último año estaba esperando a mi hijo, y entonces todas las compañeras con las que me acompañaron en el primer grupo dieron por hecho que incluso me iba a dar de baja temporal, y ya me habían dicho que como tenía buen promedio, que si podía dejar mi lugar, y se lo rifaban en el grupo para elegir jardín, ¿no? Entonces yo recuerdo que fue como de, no voy a tomar esa decisión, ¿no? Qué fuerte vivir eso, ¿no? Como de dar por hecho que por la situación de estar embarazada ya no podía continuar, a lo mejor haciendo mis prácticas intensivas. Les platico rápidamente que se da el mes de noviembre, empezamos en agosto, se da el mes de noviembre, nace mi hijo, me tomo nada más 7 días, que fueran los que me habían comentado que como máximo podría faltar haciendo las prácticas intensivas, y yo regresé el siguiente lunes a hacer prácticas intensivas al jardín y dejé a mi hijo. Tuve parto natural, eso me ayudó mucho a poder regresar y que mi recuperación fuera más rápida. Y les puedo decir que cuando llegué al jardín y me vieron embarazada, la cara de las maestras que iban a ser tutoras fue como de, yo no quiero la embarazada, ¿no? Esa es la percepción que yo sentí, y fue muy difícil, y entiendo la responsabilidad de qué tal si se pone mala, qué tal si le pasa algo. Una maestra muy valiente me aceptó y me enseñó más de lo que yo les pueda mencionar. Fue una tutora excelente para mí. Aprendí muchísimo ese año, de verdad, y cambié la perspectiva del resto del colegiado con mi trabajo. Teníamos una directora sumamente exigente, tan exigente que había historias en la misma escuela de que no les firmaba chicas que iban de docentes de formación por el hecho de cometer la mínima falta. Entonces era mucha presión, pero esa directora, cuando yo egreso y paso el examen de oposición, fue la primera en hablarme de, Judith, por favor, te vamos a hacer una propuesta para que trabajes en el turno vespertino aquí. Y entonces muchas posibilidades que se dieron. Hay mucha exigencia y mucho reto por las expectativas que depositan los docentes, que nos perciben incluso como docentes en formación. Ya no hablemos de cuando ingresamos al medio laboral. Y estas expectativas se basan muchas veces en, estás recién egresada, tú vienes fresca y lo sabes todo. O por el contrario, tú no sabes nada. ¿Tú qué vas a venirme a contar a mí que tengo 20 años de experiencia? ¿Sí? O incluso esas famosas novatadas donde las docentes se acomodan los grupos para dejarnos a los niños que más problemas han causado y que a veces ya no saben cómo lidiar, y que decimos, yo ya tengo 10 años, ahora le toca a la nueva batallar. Son muchas situaciones que pasamos en esa cuestión de retos. Se nos subestima mucho, desgraciadamente. Es raro llegar a un plantel y que haya este recibimiento y este acompañamiento hasta por las propias docentes. Yo siempre he platicado y noto que a veces somos un poco celosas con nuestro trabajo, que nos cuesta compartir, que creemos que nadie me puede venir a enseñar algo que yo ya sé y que he practicado por años. Nos es muy difícil soltar y tener esta apertura con mis compañeros. Creo también que otro de los retos que tenemos es hay que tener carácter para tratar no solamente a nuestros pequeños, a nuestros compañeros en cualquier, y también a nuestros hijos. Jugamos diferentes roles y son también constantemente que no obvian porque nosotros que tenemos condiciones materiales de nuestras escuelas. Llegamos, no sabemos con qué vamos a pintar y con qué no. Idealizamos una práctica, nos toca un jardín que lo tiene todo, y llegamos con un jardín, mostramos, de repente tenemos que algo reflexivo. Es que se está cortando un poco, no sé si es mi equipo o si todas están en experiencia, se está trabando, ¿verdad? Sí, entonces, okay. Sí. No sé si tengas algunas aplicaciones abiertas, si quieres cerrarlas a ver si mejora un poco la conexión, y las demás si pueden, las alumnas sobre todo, apagar sus cámaras, por favor. Perdón, Judith, sí, continúa. No se preocupen, no tengo abierto ahorita nada, pero ustedes me van indicando si hay nuevamente alguna dificultad con la cuestión del video. Les comentaba que otra de las situaciones que tenemos es que carecemos mucho de referentes prácticos, y esto lo he reflexionado a lo largo de los años. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, cuando somos docentes en formación, por prácticas, ¿no? Ya
sea de observación o incluso en las que tengamos que intervenir, no paramos. Pero ¿en qué lugares son estas prácticas? En los mismos. ¿En qué me refiero? En que regularmente los planes vienen estipulados para que acudamos a un jardín público y, ojo, no estoy menospreciando ni descalificando la labor que se hace, porque al final del día es donde yo incluso me desarrollo profesionalmente. Pero acudimos a ver a docentes que crecieron con ciertos modelos y que los siguen reproduciendo. Y cuando vamos a verlos como practicantes, nos quedamos también con la idea de que esas prácticas, como a la maestra le funcionaron, son las que yo voy a desarrollar, porque seguramente van a ser exitosas. Y ni siquiera somos capaces de cuestionarlas sobre si realmente serán lo único que podemos hacer, qué tan pertinentes son. Y entonces cuando llegamos a nuestra vida laboral, lo volvemos a reproducir. No tenemos la oportunidad de conocer otras metodologías, otras estrategias, otras prácticas, y entonces seguimos, por eso creo yo, de alguna forma reproduciendo ciertos modelos muy tradicionalistas, y nos cuesta tanto trabajo romper estos moldes en los que nos hemos formado de alguna manera los docentes en formación. Yo les comparto que he tenido la experiencia de conocer y de trabajar con docentes de Suecia hace un año y medio, y quedé maravillada de todas las cosas que aprendí y que intervienen desde el nivel preescolar. Es una maravilla. Yo salí con la cabeza que me explotaba cuando las conocí, cuando vi su labor, cuando vi lo preparadas que están, porque las docentes que están frente al grupo son las docentes que tienen doctorado, son las docentes que están mejor preparadas, y no lo que normalmente hacemos, de que a la docente que a lo mejor está preparada o mayor preparada, la retiramos del grupo para tenerla a lo mejor en cuestiones más administrativas. Entonces, para mí fue muy emocionante tener estos referentes, y compartía incluso con la maestra Leti en algún momento que ojalá hubiera tenido esa oportunidad cuando era practicante o docente en formación, de haber tenido estos referentes, de haber tenido empaparme de qué más hay fuera de lo que conocemos y de lo que siempre hacemos. Creo que también hay mucho reto en la cuestión administrativa, es decir, yo cuando llegué a trabajar decía, ¿cómo se llena incluso algo tan banal como una lista de desayunos? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Qué está permitido y qué no? Porque, ojo, el que no sepamos que no está permitido algo no nos exonera de cometer alguna falta y no nos quita responsabilidad. Y esto nadie te lo enseña, no hay ningún manual que te diga, hola, bienvenida a tu primer día, y estos son tus derechos, y estas son tus obligaciones, y esto es lo que tienes que hacer. No lo hay, ¿sale? Entonces, hay que aprenderlo efectivamente bajo la marcha, sí, pero desgraciadamente a veces eso nos puede meter en ciertos problemas por la inexperiencia y a veces por no tener, como repito, esta cercanía o este acompañamiento de nuestro propio colegiado. También creo que otro de los grandes retos que tenemos es el seguir preparándonos y actualizándonos. Cuando tenemos una plaza, la sentimos ya segura, y desgraciadamente son pocos los docentes que continúan en esta labor de seguir empapándose de qué más hay, qué hay de nuevo, cuáles teorías, cuáles metodologías, qué más, ¿no? Entonces, es complejo. Yo me pregunto mucho esto porque oportunidades tenemos, ya sean que sean impartidas por la propia Secretaría de Educación Pública o incluso en otras instituciones, y que a veces ni siquiera nos generan un costo y no lo hacemos porque somos renuentes y porque no tenemos apertura y porque creemos que ya no necesitamos esforzarnos. Y esto lo comparto porque al platicar con compañeras y en estos 8 años que he tenido de elaborar, son las respuestas que comúnmente suelen referir ellas. También acerca de que no tenemos muy bien claro qué cosas de nuestro actuar pueden ser consideradas maltrato. ¿Sí? No hay tampoco mucha noción, porque hay cosas que por cuestión de que crecimos o de la forma en que fuimos educadas, creemos que son normales y que están bien, y cuando las hacemos en el jardín nos podemos meter en un problema y nos percatamos de, ups, esto ya es considerado o está tipificado como maltrato. Nuestras palabras, nuestras maneras, nuestros gestos a veces. Entonces es un gran reto porque podemos sentirnos muy agobiadas, repito, y entonces entrar en un bucle de no sirvo para esto, no soy buena maestra, no es lo que esperaba. Creo que eso es como de los retos que tenemos, y un reto que me gustaría agregar, dadas las circunstancias que actualmente vivimos, es cómo adaptar estos contenidos curriculares a esta situación. ¿Se trabó? ¿Soy solo yo o si se detuvo?
No, creo. ¿Sí me escuchan? No, estamos bien, bien. Ok, te escuchamos. Muchas gracias, perdón. Les decía que, por último, ya nada más comentarles que me gustaría agregar un reto más que siento que tenemos actualmente y que es cómo adaptar estos contenidos curriculares a las circunstancias que actualmente vivimos, a una modalidad a distancia, a una modalidad virtual. Cómo llevar el juego, cómo gamificar estas posibilidades a nivel virtual, creo que es uno de los grandes retos que tenemos actualmente y que seguramente a más de una nos tiene quebrándonos la cabeza sobre qué podemos hacer. Eso sería por mi parte todo. Muchas gracias, Judith. Bueno, yo quiero aquí hacer un comentario sobre para las estudiantes, cómo están presentes todas estas dimensiones que hemos estado analizando, estas dimensiones de la práctica, las dimensiones sociales, esta dimensión personal y emocional que está todo el tiempo ahí alrededor. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a Andrea. Les vuelvo a recordar que apaguen sus micrófonos, por favor. Andrea. Gracias, maestra. Bueno, para responder esta pregunta, pues primero los retos de la formación como tal, pues en un primer momento yo puedo decir que me costó mucho trabajo adaptarme, puesto que yo venía de una licenciatura muy diferente a como lo es la normal. El simple hecho de la jornada, a mí se me hacía una jornada de estudios muy larga, porque pues yo de la UNAM entraba a las 7 de la mañana y a la 1 o a más tardar, así un día a la semana a las 3 yo ya estaba saliendo y me daba oportunidad de trabajar. Entonces, cuando yo entro a la normal y veo los horarios de que es toda la mañana y que solamente había turno matutino, a mí me causó muchos problemas, principalmente porque yo estaba acostumbrada a trabajar siempre. Y en un primer momento, pues como ya les mencioné, debido a este cambio de carrera y todo eso, pues no contaba yo con el apoyo total de mi familia. Entonces me enfrenté a ese tipo de problemas, pero pues también recibí apoyo por parte de tanto de docentes como pues del equipo directivo de ese momento. Y pues poco a poco me fui adaptando un poco pues a las circunstancias y a lo que pues me tocaba. Había decidido dejarlo todo por la docencia y pues estaba pues ahora sí que responsabilizándome de las decisiones que había tomado. Otro de los retos fue que cuando nosotras empezamos a ir a prácticas y todo eso, no conocíamos muy bien lo que tal vez se esperaba de nosotras. Al momento de que nosotras íbamos en los primeros semestres, íbamos a prácticas primero de observación y después observación y ayudantía. Pero las docentes consideraban que nosotras ya debíamos intervenir cuando realmente nosotras no teníamos las herramientas para hacernos cargo del grupo, no estaba dentro de nuestras funciones, pues estar frente al grupo, y eso pues en algunas ocasiones sí nos causó algunos problemas, pues porque las docentes titulares se molestaban de que no hiciéramos nada. Esa fue como una de las situaciones en las que los primeros semestres nos enfrentamos. Posteriormente, yo tuve por parte de la Nacional la posibilidad de una movilidad internacional. Me fui un semestre a Uruguay, de hecho la maestra Patricia, que anda por aquí, le tocó recibirme cuando yo regresé. La elección de jardín en ese momento fue muy difícil para mí porque yo no estaba en México, y era el jardín que íbamos a tener los últimos 2 años. Yo dejé en manos de una de mis amigas pues la elección del jardín porque yo no podía estar presente. Y pues desafortunadamente, pues me tocó en un jardín un poco retirado de donde yo vivo, pero creo que aprendí mucho de ese jardín. Uno de los principales retos dentro de la formación inicial creo que son las docentes que están con nosotras como titulares. A veces esperan cosas que no estamos en posibilidad de realizar y otras veces pues no nos dejan hacer lo que nosotras quisiéramos o pudiéramos hacer dentro del jardín. Y no es que se nos ocurra o que quizás nos parezca adecuado, sino que hay proyectos que dentro de la Nacional nos solicitan
pero que las docentes no nos permiten llevar a cabo por algunas situaciones de que personales entre ellas o del directivo con las docentes. Creo que esos son los principales retos a los que yo me enfrenté cuando estaba estudiando. Y pues quizá tal vez que a veces son demasiado severas las titulares con las docentes en formación. No sé si se les olvida que alguna vez estuvieron en nuestro lugar o si fue la venganza o no sé, pero a veces son muy, muy duras con nosotras. Pero creo que también está en uno tomarlo de la mejor manera, no tomarlo de manera personal. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar. No tomarlo de manera personal, tomar lo mejor de cada una de las observaciones o sugerencias que les dan. A veces sí uno sabe cuando tiene razón el docente titular y a veces exagera, o cuando de verdad pues nada más está exigiendo por exigir. Hay que tener la capacidad de diferenciar ese tipo de situaciones porque les va a hacer la vida más sencilla dentro de sus prácticas. Y bueno, una vez que egresé de la Nacional, el primer reto al que me enfrenté fue la pandemia. Desgraciadamente o afortunadamente, yo soy recién egresada y me tocó pues egresar con esta situación de que ya estamos en una educación a distancia. Para mi fortuna, mi desgracia, yo fui la número 1 en la lista de prelación para la asignación de plazas. Y no había nadie que me orientara qué seguía, qué vamos a hacer, qué documentos, a dónde, cómo se llenan, porque regularmente es una situación de estrés, pero más aún porque nunca habíamos estado en una situación de pandemia mundial. Entonces, creo que eso a mí me generó mucho estrés, no saber ni siquiera a quién preguntarle porque no había nadie que me diera respuestas de lo que seguía, de lo que iba a pasar. Estar esperando a que te llamen y todo eso, pues sí genera estrés, pero pues uno lo sobrelleva. Posteriormente, como la maestra Judith señala, la novatada. A mí me tocó primer año. Durante mis prácticas nunca me tocó primer año. Siempre me mandaron a tercer año. Entonces, lo que son la graduación de contenidos, la nivelación, me costó el primer mes muchísimo trabajo, pues porque yo venía acostumbrada a trabajar siempre en tercer año. Y el saber, uno en la nacional entiende la teoría y sí te explican cuáles son las posibilidades que un niño de 3 años tiene y qué es lo que se supone que uno debe ir favoreciendo. Pero al momento de que llegas a la práctica, realmente no sabes, o bueno, no sé si solo me pasó a mí, pero no sabes qué es lo que realmente pueden o no pueden hacer, porque además no conoces a los niños. No conoces ni siquiera sus posibilidades, no tienes un acercamiento como por ejemplo de segundo, de tercer año, ya vienen de un acercamiento a la escuela y a lo que se puede hacer. Entonces esa fue como mi principal reto, la graduación de contenidos fue una de las cosas que más me costó trabajo el primer mes. Ahorita ya conozco a mis niños y ya sé las posibilidades que tienen. A diferencia de la maestra Judith, el cambio al trabajo virtual en mi caso no representó una gran dificultad. Como ya les comenté, pues me fui a Uruguay. En Uruguay se trabaja con las diferentes tecnologías desde preescolar. Tuve la oportunidad de practicar también estando allá y a los niños se les da una tableta en preescolar y no se les da como muchas veces en México lo hacemos de manera instrumental. Esto es que ponemos un videíto y ya estamos trabajando con las tecnologías. No, allá al niño se le da la tableta y órale, investiga, toma tus fotos, registra, súbelo. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos de esta manera, lo cual a mí en este momento me ayudó bastante. Yo ya conocía, ya sabía de aplicaciones, ya sabía de contenidos, de características de software y de hardware. Entonces todo esto a mí me ayudó bastante. Bueno, también he de señalar que mi documento de titulación fue un estudio comparativo entre este plan de Uruguay y el plan Aprende México. Nada más que Aprende México 2.0 es para primaria
Desafortunadamente en nuestro país el nivel preescolar se tiene abandonado en muchas áreas. Una de ellas es la investigación en cualquier aspecto. Y ahora pues con lo de la tecnología yo me vi muy limitada para realizar mi documento, refiriéndome a literatura o investigaciones realizadas en México, porque muchos países las tienen y lo trabajan desde preescolar, que es lo que la maestra también señalaba. El que yo tuviera la oportunidad de visitar otro país y conocer otras prácticas te abre totalmente el panorama de otras cosas que tú puedes realizar, porque cuando yo estaba aquí, pues uno entiende que si funciona es lo que se tiene que hacer y no le cambies nada. Pero cuando yo me voy allá y veo cosas muy diferentes que igual sirven y que además se adaptan a las necesidades actuales, me di cuenta de todas las posibilidades que uno puede realizar como docente. Mencionaba yo hace tiempo que la escuela nos debe ayudar a formar niños que desarrollen habilidades para el contexto actual. Y el contexto actual es utilizar las tecnologías en muchos campos de la vida. En preescolar se creía, o no sé si se sigue creyendo, que los niños no deben utilizar el celular, ni las tabletas, ni la computadora. Pues lamentablemente vino una pandemia que nos vino a demostrar que, uno, son necesarias, y dos, los niños de preescolar pueden utilizar de manera autónoma tanto celulares como tabletas o computadoras. Yo aproveché lo que había investigado en mi documento para poder ponerlo en práctica con los niños, y puedo decir que, pues afortunadamente, aunque son niños de primero, las pautas áulicas virtuales las saben seguir de manera adecuada y pueden trabajar de manera autónoma, que eso es como una de las principales características que se deben favorecer, sobre todo en los niños de primero. Creo que esta pandemia ahora ya va a poner de moda el uso de las tecnologías en la educación, y está súper bien, que pues se abran nuevos caminos para la investigación, porque cuando yo hice el documento solamente éramos 2 compañeras más y yo quienes estábamos en esa línea, y pues ahora vemos que pues nuestros trabajos están aportando para las necesidades reales. Coincido también con la maestra Judith en que uno de los principales retos es que tienes que seguir aprendiendo. El docente en todo momento tiene que seguirse formando y aprendiendo cosas nuevas. Con esta pandemia aprendimos a utilizar Classroom, Meet, Zoom, editar videos, nos hicimos youtubers o tiktokers, incluso hasta reporteros. Y eso es parte de nuestra labor como docente, adaptarnos a las necesidades actuales, y la necesidad actual es esa, una educación a distancia que sea llamativa, sobre todo para preescolar. También es que, no nos podemos quedar atrás. Con tu formación inicial es eso, el inicio. No puedes dejar de lado las demás oportunidades que se te aparezcan. Yo he tomado algunos cursos y algunos webinars que me han sido de ayuda para este contexto, pero no solo en este contexto son necesarias, sino todo el tiempo hay que estar uno atendiendo a las nuevas realidades que se van desarrollando. Pues de todas maneras, uno tiene que estar aprendiendo siempre. Mi más reciente logro fue hacer una ruleta giratoria en PowerPoint y mis niños estaban encantados. Y yo también, porque nunca lo había hecho. A pesar de que uno cree que ya le sabe todo a las tecnologías. A lo que voy con esto es que uno tiene que estar buscando siempre maneras de innovar, de hacer llamativas las situaciones didácticas, que atiendan al contexto real del niño, porque no les vas a poner algo que pues no les representa algo importante para ellos. Y que como docentes nuestra responsabilidad principal es con los niños. Puede que a lo mejor los papás te den las gracias por lo que haces, porque muchas veces pasa y uno se decepciona, ¿no? O incluso los directores de jardín de niños, ¿no? Que pues ya ni uno los quieres ver, pero en cuanto ves que tu niño ya aprendió que ahora en lugar de 1, 2, 8, se dice 1, 2, 3, ya con eso uno se da por bien servido. Que el niño ya puede hacer las cosas de manera autónoma,
uno es como se da cuenta que su trabajo está valiendo la pena. Al final estamos aquí por ellos y pues eso, que hay que estar siempre ser conscientes de nuestra responsabilidad para con ellos. Gracias, Andrea. Me encanta oírlas y además que se emocionen tanto con la carrera, porque realmente es una carrera muy bonita, pero hay que resignificarla en muchos planos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Las traté de organizar en bloques. Entonces, vamos a empezar con estas preguntas que tienen que ver todavía con la formación. ¿Cómo cambió su imaginario después de la formación? Su imaginario sobre la docencia preescolar, ¿cómo cambió? Esa es una pregunta. Les voy a hacer 2 o 3 juntas para que las puedan desarrollar. Otra pregunta que me parece muy interesante es, ¿a qué le confieren ahora mayor valor en cuanto al trabajo como docente de preescolar? Y por otro lado, espérenme, tenía otra por aquí. ¿Cuál sería la formación que sigue? ¿Cuáles son estas necesidades en la formación, esta perspectiva hacia seguir avanzando en esta formación docente? Y bueno, si solamente se desarrollan competencias en los niños, digamos que son todas las que tienen que ver con la formación y con el jardín de niños. Si solo se desarrollan competencias, también preguntan por ahí las perspectivas personales del trabajo frente al docente, cómo influye la emoción y la parte familiar en su labor, qué grados atienden. Ya nos comentó Andrea, no sé, Judith, creo que tú no lo comentaste, qué grado estás atendiendo ahora, y bueno, ¿cuánto tiempo de egresadas tienen? Si lo podemos englobar esta parte como del jardín y la profesión y la profesionalización de la docencia. Entonces tienen 5 minutos cada quien para seguir con las otras preguntas porque hay varias. Judith, ¿empiezas tú? Claro, bueno, egresé en el 2013, cumplí 8 años, ahorita en agosto, en el 2012. Ya no estoy recordando bien en qué año egresé, pero bueno, tengo 8 años de servicio. Actualmente estoy con un grupo de tercero. Casi siempre me tocan grupos de tercero. He tenido la oportunidad de estar con grupos pequeños, pero casi siempre me dejan con grupos de tercero, siempre. O por lo menos con segundo. Pero he tenido la experiencia con los 3 grados. Lo que preguntaban acerca de cuáles son o qué depara, me parece, la formación para mí a nivel personal. Pues a nivel personal depara ahorita el buscar una maestría, un posgrado, en este caso un doctorado, porque eso es como ahorita lo que aspiro, llegar a eso. Me interesa mucho la investigación y esto lo descubrí en la especialidad y gracias a la maestra Leti, que me orientó y que me ayudó justamente a lo que señalaba ahorita la maestra Ana, a resignificar mucho mi práctica, y fue cuando yo me redescubro nuevamente en esta cuestión de la docencia. También, ¿a qué le doy mayor valor como docente de preescolar actualmente? Le doy mucho valor a ser auténtica y fiel a lo que yo me he preparado y lo que yo me he formado anteriormente, y también eso es como parte de cuando entras a un lugar, somos muy precavidas en mostrar nuestras posturas y puntos de vista, porque somos las nuevas y tenemos que tantear un poco cómo está la situación o la dinámica en estos colegiados a los que nos integramos. Sin embargo, de manera muy respetuosa, siempre he sido a lo mejor muy rebelde en esa cuestión y he tratado de hacer valer mis posturas, obviamente con sustento, no nada más llegar a imponer y decir quiero cambiar esto, respetar también las posturas de los demás, esto es muy importante, valorar y ejercer también la gestión, porque creo que estamos muy casadas con la idea de que la gestión es algo exclusivo del director y la única persona que lo ejerce,
y no es así. La gestión la debemos de ejercer, sí, el director, pero también nosotras como docentes desde nuestras posibilidades, y somos capaces de hacerlo. Entonces, creo que le doy mucha importancia a eso, a ser muy auténtica y fiel a lo que ya he construido y he logrado, no renunciar a eso, porque en algún momento sentí que renuncié, sentí que caí como, ay, voy a hacer esto y no tengo por qué esforzarme, caí en esta monotonía, en este círculo vicioso que muchas veces nos encontramos cuando ya estamos ejerciendo, y en eso me he preocupado más y es a lo que le doy mayor importancia, y me ha dado muy buenos resultados con mis grupos, con los padres de familia, con mis propias maestras, compañeras, porque han tenido incluso la confianza de acercarse, oye, Judith, ¿qué piensas de esto? O tú ¿qué sabes de esto? Y entonces empezamos a establecer estos intercambios dialógicos, donde no hay egos, donde no hay yo sé más que tú o tú sabes más que yo. Y entonces podemos crear comunidades con estas compañeras, ¿no? Estas comunidades de práctica, que tanto digo yo, y que tanto aprendí de ellas, con estas maestras, y es algo creo que maravilloso. ¿Cómo cambió el imaginario? Pues les decía que no, realmente no cambió como mucho, porque sí tenía como mucha noción de que no era ir a jugar a la maestra, no ir a hacer manualidades. Yo de verdad no saben cómo me molesta que piensen que somos cositas todo el tiempo, ¿no? Y que recuerdo que cuando hacía un diplomado nos decían, ay, ¿de dónde, qué estudias? Y yo, ay, pues preescolar, ay, las tijeritas. Y yo decía, ¿cómo que tijeritas? ¿No? Entonces me decían, sí, es que siempre andan con tijeritas las educadoras. Y yo nunca le vi el chiste, digo, o sea, sé que no fue como con malintencionado el comentario, pero fue como de, ay, qué padrísimo, o sea, y yo no ando con tijeritas todo el tiempo ni con la pistola de silicón. Creo que es muy loable, pero también creo que debemos de cambiar eso. Las educadoras somos más que una manualidad, somos más que hacer decorados y disfrazarnos, que está padre que lo hagamos y es parte de, ¿no? Pero lo hacemos con un sentido pedagógico, no por vernos lindas y por hacer ver lindo al niño con el distintivo, con el arreglo, con el dulcero. Creo que hay algo detrás de eso que tiene un soporte pedagógico y que está orientado en algo más allá de lo visual y de lo lindo, y que no restemos importancia, y las invito, en este breve paréntesis, a que así sea, a que no nos casemos con que, es buena maestra porque hace bien bonitas manualidades. Somos más que eso. También, cómo influye la emoción de la familia, qué fuerte. Y yo creo que influye muchísimo. Y ayer en historias en mi Instagram platicaba con muchas de ustedes acerca de eso, que es muy fuerte no encontrar esas redes de apoyo en nuestros familiares. Afortunadamente no fue mi caso, por las circunstancias que yo pasé de ser mamá, y luego volví a ser mamá, tengo 2 niños, y era mamá y estaba en la especialidad, y la especialidad la hacemos de manera presencial. Salía de trabajar a las 2:30 y me iba corriendo para llegar a las 3, no me dejará mentir la maestra Leti, y de allá a veces era salir 7, 8, y en lo que llegaba a mi casa, a su casa, me daban las 9 de la noche, y era ir nada más a ver acostar a mis hijos. Fue muy difícil pasar por eso, pero valió cada tiempo y cada esfuerzo la pena, la satisfacción de que a pesar de ser mamá, mis aspiraciones no he renunciado a ellas, solamente las he ido modificando y me he ido adaptando a esa nueva realidad que yo vivo. Y estoy súper orgullosa de ser mamá, a lo mejor muy joven, cuando tuve a mi primer hijo, pero también creo que eso no fue una limitante para yo poder lograr lo que quería, y voy tras eso, o sea, voy tras mi cometido, que en este caso es pues involucrarme un poco más en la cuestión de investigación y lograr estar en un doctorado, que es como la meta que en este momento tengo, y vendrán más cosas, porque gracias a volver a regresar a la especialidad, descubrí y respeto mucho, me encanta estar en grupo, pero no lo es todo para mí en este momento ya. Ya tengo cosquilla de hacer otra cosa, de estar en otros espacios, de conocer a más personas de las que ya he conocido gracias a múltiples circunstancias que se me han presentado, y quiero más, no estoy satisfecha ya en este momento. Entonces para mí en esa cuestión es con lo que tengo de aspiración, y creo que ya contesté las 5 preguntas que anoté, espero haberlas contestado. Ya, muchas gracias. Gracias, Judith. Andrea, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo soy recién egresada, entonces apenas me estoy incorporando al campo laboral, atiendo a primer año de preescolar. Mi imaginario, al igual que con la maestra, no se transformó de manera radical porque yo había tenido mi acercamiento con CONAFE.
Entonces, yo tenía idea de que había que leer, estudiar, saber procesos de desarrollo y hasta ahí. No conocía más porque la capacitación de CONAFE es muy escueta, pero te abre los ojos a lo que te vas a enfrentar a la realidad. No tuve ese choque que muchas compañeras tuvieron de caray, que no solo es jugar, pues sí es jugar, pero todo tiene una intención y no cualquier juego. Tiene un porqué y atiende a ciertas necesidades y aprendizajes que tú vas a favorecer. Estoy haciéndolo de manera muy rápida porque alcancé a ver algunas preguntitas que pusieron por aquí por los globitos que también me gustaría contestar. ¿Qué sigue en la formación? Bueno, yo durante mi estancia en la Nacional seguí tomando cursos, no solo me quedé con lo que la Nacional me ofrecía. Tomé un curso sobre la educación digital mientras realizaba mi documento de titulación. Realicé algunos talleres y cursos sobre teatro infantil. A mí me interesa mucho la cuestión del arte por mi otra formación. Entonces, también teatro infantil, artes en preescolar, favorecimiento del lenguaje y actualmente estoy haciendo una especialidad en mediación pedagógica del desarrollo lingüístico. Para mí es importante seguirse formando y esta es como mi capacitación que he estado recibiendo constantemente. Creo que depende de uno como docente tener la iniciativa de buscar cursos porque hay muchos, de muchas fundaciones, de muchas instituciones que no necesariamente los cobran. Entonces, hay opciones y la cosa es que uno le busque. Para mí lo que tiene mayor valor como docente y que aprendí quizá un poquito a la mala fue confiar en lo que uno sabe. La confianza en lo que uno sabe te permite a ti diseñar, hacer adecuaciones o ajustes que creas necesarios porque tienes los conocimientos. O sea, no se trata de hacerlo solo porque sí. Todo tiene un sustento pedagógico, un sustento teórico, pero el que tú confíes te permite que los niños además se den cuenta y aprendan a estar contigo y a confiar en lo que tú sabes. Si no te plantas con confianza y con seguridad, los niños se dan cuenta y te comen, porque son grupos grandes. Yo en tercero de preescolar tuve 33 niños, ha sido el máximo que tuve. Y si tú te paras con miedo o con inseguridad, los niños van a estar gritando, corriendo, jalándose el cabello. Hay que tener carácter, sí, también. Somos amorosas y lo que sea, pero el carácter y la confianza en lo que uno sabe nos abre muchas puertas. Y también con los directivos, el defender lo que uno sabe con sustento, pues te permite poder actuar conforme a tus planes, a tus diseños, porque tú eres quien conoce a los niños, nadie más, ni la directora, aunque esté ahí contigo. Uno conoce a sus niños y sabe lo que necesitan. Con respecto a si solo se desarrollan competencias en los niños, pues no. Yo considero que desarrollas mucho más. Habilidades sociales, ahorita estamos con las habilidades digitales, que son 7, por cierto. Creo que las competencias, tanto lingüísticas como de pensamiento matemático, son a las que todo el mundo les da mayor importancia, pero que al menos en primero de preescolar me he dado cuenta que no es lo más importante. Lo más importante en primero son las socioemocionales, porque los niños vienen de un choque así de mi familia, todo el mundo me da lo que yo quiero, a la escuela con otros niñitos y ¡pum! Hay que aprender a estar con todos. Entonces uno va aprendiendo que hay otras cosas más importantes que atender en un primer momento, pero no se le quita la importancia de las otras. Vi que también habían preguntado si hay que tener vocación o si esta se adquiere. En mi caso, mi vocación me llamó y fue la que me hizo cambiar de carrera. Sin embargo, tengo compañeras que entraron por razones muy diversas, que no se relacionan con la vocación, pero que al trabajar con los niños se dieron cuenta de la importancia que tiene la labor. Pero también conozco personas que entraron por situaciones diferentes, que al momento de estar practicando se dieron cuenta de que efectivamente eso no era lo suyo.
creo que la vocación es importante y que bajo ciertas circunstancias una las puede ir, pues, adaptándose, pero no creo que sea igual para todos. Cuando yo, bueno, también vi que preguntaron por acá mis expectativas, bueno, las expectativas, creo que se lo preguntaron a la maestra Judith, pero pues yo igual contesto, ¿no? Yo la verdad con mi docente de último año de prácticas la sufrí bastante y yo esperaba encontrarme con un equipo docente cuando entré a trabajar igual. Afortunadamente, si bien mi directora creo que no me quiere porque no quiere las de la nacional, mis compañeras de trabajo se han mostrado muy compañeras, suena rara la palabra, pero entienden que soy de nuevo ingreso, que nunca había tenido un primero y me han apoyado bastante en este proceso. Creo que depende mucho también pues, del equipo de trabajo que a uno le toque. Pero pues si uno está en la mejor disponibilidad de aprender, lo va a seguir haciendo y si tienes a tus compañeras que te apoyan, pues mucho mejor. Y creo que eso es todo. Gracias, Andrea. Bueno, y retomando entonces estas preguntas, vamos como englobarlas en la parte de la planeación, la manera de elegir los contenidos, el logro que tienen los niños, las alternativas para que los niños, a pesar de sus condiciones, pues tengan acceso a la plataforma, las estrategias que ustedes han utilizado, las dos, yo las sigo a las dos, a Andrea en YouTube y a Judith en Instagram, con las propuestas que hacen para sus estudiantes, para sus niños, cómo logran tener la atención de los niños en esta modalidad, ¿no? ¿Cómo han tenido que modificar? Andrea ya nos lo comentó porque, bueno, ella ya se incluyó digital en la profesión, pero Judith, ¿cómo lo tuviste que ir reconstruyendo? Ya algo nos habías comentado. En esta modalidad online, ¿cómo se evalúa la importancia de la evaluación, el agobio de las evidencias, cómo viven esta tensión entre la institución y los requerimientos institucionales, ¿no? de preescolar como institución también, para poder avanzar en su labor y no perder a los niños en este camino de la internet? Entonces, Judith, si quisieras comentarnos. Sí, claro. Pues igual no me costó como tanto trabajo. Yo tengo ya, desde que hice mis redes sociales, yo las estuve difundiendo con mis padres de familia e incluso llegué con la propuesta de trabajar a través de ellas para estar subiendo contenidos directamente a un grupo. En ese momento, cuando planteé esa posibilidad, se me negó porque en la guía operativa dice que no podemos tener contacto con padres de familia por otro medio. Yo me cansé de asegurar y jurarles que no iba a haber ningún otro tipo de intercambio de información, que yo podía configurar el grupo para que nadie comentara y solamente yo publicara, y porque era una forma de que pudieran acceder más fácil a la información o a materiales que yo tenía y he generado, porque tampoco tenía en ese tiempo los números de WhatsApp, entonces era como que por qué medio. Finalmente, dadas las circunstancias de la pandemia, empezamos a trabajar a distancia, pero ¿qué pasa en el jardín donde yo estaba o estoy actualmente? Mi directivo nos dice que a pesar de la pandemia no podíamos tener contacto con los niños y yo infartada. Y entonces hice algo muy desobediente y que no les estoy invitando a que desacaten nada, pero yo sí me comuniqué con mis papás y entonces formé un grupo de WhatsApp y fui muy clara con las reglas. Y les expliqué, a mí me interesa tener contacto con ustedes, me interesa saber de mis niños, me interesa seguir trabajando a distancia, no nada más mandarles un bonche de copias como se estaba proponiendo, y ahí resuélvanlas cuando quieran y me las mandan por correo y vemos. Y no, a mí me interesaba tener este contacto, esta retroalimentación, este intercambio, y entonces a inicio de la pandemia yo me conectaba los días sábados con mis niños, trabajábamos a distancia entre semana, cualquier duda era aclarada por el grupo de WhatsApp. Entonces, cuando iniciamos ya este ciclo escolar en agosto,
ellos ya estaban, pero lo que les sigue embarrados en el proceso y ya de cómo iba a ser la dinámica, también nos mandan estos famosos correos institucionales y está muy padre, nos los mandan, pero no mandan contraseñas. Y pues, ¿qué hice yo? Judith se puso a investigar y dije, bueno, si el de maestra, la contraseña era mi RFC, pues el de los niños que no tienen RFC va a ser CURP. Y entonces, como en mi classroom estaban cargados, me puse a sacar correo por correo y le hablé a una mamá y le dije, mami, vamos a hacer el experimento, si con su correo podemos entrar, ya accesamos, y también hice una reunión con padres de familia para enseñarles cómo usar Classroom y estas redes sociales de, bueno, no es red social como tal, pero Google Meet, estas aplicaciones que conforman el G Suite, entonces yo ya las sabía utilizar, pero fue más que nada empapar a los padres de familia y que se sintieran a gusto, no estresados, no esperar hasta agosto para tomar cartas en el asunto. Entonces yo tomé esa iniciativa y a mí ya no me costó trabajo. ¿Cómo trabajaba a distancia? He estado trabajando y hago muchas aulas virtuales, uso muchas aplicaciones, me grabo, hago mi avatar animado, tengo un pequeñito y es mi gran reto porque por ahí una pregunta que cuál ha sido la experiencia más gratificante que he tenido. Sin duda, seguramente he tenido varias, pero la que tengo más fresca y más vivida en este momento es que tengo un pequeñito con autismo. Y si bien he tenido niños con diferentes dificultades o algunas necesidades educativas, nunca había sido a lo mejor como tal la responsabilidad para mí, porque a lo mejor estaba en otro grupo y sin embargo bajo el entendido de que los niños son de todas, asumí lo que me tocaba también, porque si el niño estaba afuera, apoyarlo a checar al baño, etcétera. Pero esta vez era el niño para mí. Y en el jardín donde yo estaba me dicen, ay, no te preocupes, que te va a tocar un pequeñito con autismo, porque los niños siempre vienen con maestra sombra. Y yo dije, órale, pues, qué novedad, porque a mí nunca me ha tocado ver que lleguen con maestra sombra. Dije, pues, estamos aquí en un jardín ya en otras circunstancias, o muy moderno, porque a mí nunca me ha tocado ver que lleguen maestras sombras. Pero dije, bueno, y cuando llegó no traía maestra sombra. Era un pequeñito que no era su primer año siendo escolarizado, no hablaba, no sabía alternar sus pies para subir y bajar escaleras, apenas había sido diagnosticado y entonces a mí me dejaron en un segundo piso. Y una maestra sombra son estas maestras que los acompañan a los pequeñitos y que son maestras de educación especial o que tienen alguna capacitación en pequeños con autismo. Hay instituciones, pero esas maestras sombras se manejan de manera en sector privado, la verdad, es donde las manejan. Tiene instituciones, hay por ahí una en Miscuac muy famosa que tiene a estas maestras sombra, porque vi por ahí la pregunta. Y volviendo al tema, les decía que me dejaron en un segundo piso y yo infartada porque dije, un sismo, ¿qué voy a hacer con él allá arriba? Y le pedía a mis directivos que si me podía bajar y me dijeron que no, porque abajo está la zona y ya no había espacio para meterme y los salones estaban ocupados y pues tenía que estar la zona ahí y fue como de, tomé aire, porque en ese año se jubiló la maestra de UDI, que anteriormente siempre fue un brazo derecho para mí, me ayudó muchísimo y dije, bueno, esto es lo que hay y le vamos a dar. Y entonces empecé yo a leer de manera autodidacta, porque si bien cuando yo estudié había una materia que se llamaba necesidades educativas especiales, pues nos damos una ligera empapada de todo un poco, pero nunca profundizamos en qué es el autismo, los espectros, etcétera. Entonces empecé a empaparme porque el niño no hablaba y entonces empecé a hacer materiales, una carpeta de comunicación para que enseñarle a comunicarse conmigo. Vamos a alternar los pies, Abdiel. Y entonces mis compañeras me vacilaban mucho porque me decían, ya llegó tu hijo, Judith. Y les juro que es como mi hijo, ese niño. O sea, de verdad ustedes no saben el vínculo que creé yo con ese niño. Y es así como que mi mayor satisfacción en este momento, porque a un año, como repetí grado, estuve con él en segundo, ahorita estoy con él en tercero, y a un año de todo este proceso, el niño actualmente ya habla, ya me dice, hola Jui, me dice, me reconoce aunque nos vemos en cámara, alterna sus pies, que por ahí tengo un video que amo, porque cuando hicimos un simulacro de sismo, nos bajamos todas las maestras por los niños que están arriba para que, bueno, si por alguna razón la maestra no está en el salón, que no debe de pasar, pero si por alguna razón no está, ellos deben de saber cómo actuar. Y yo decía, no, es que a pie. Y ay, no. Y yo estaba al pie de la escalera, dije, ya me voy a subir porque no baja. Y en eso él va bajando solito bajó, a pesar del ruido y lo que sabemos que les implica a los niños tanto ruido y cómo lo sobreestimula sensorialmente, y el niño bajó al escuchar la alarma
Y entonces esos pequeños grandes logros que yo les llamo los que tuve con Abdiel, así se llama, es ahorita lo que yo más atesoro. Es un niño que ya ahorita lee, hace sumas, restas, habla en inglés, y sabemos que nosotros en preescolar no hacemos eso, no hacemos sumas, no hacemos restas, no enseñamos a leer, pero ¿qué pasa y en qué disyuntiva yo me encuentro? O sigo estimulando a Abdiel para que él pueda ser un adulto funcional en su momento, y me quito de la responsabilidad en decir, eso a mí no me toca, ahí que la maestra de primaria le enseña a leer. Y no, yo dije, pues no soy maestra de primaria, pero vamos a empaparnos de conocimientos de primer grado, y es lo que yo trabajo actualmente con Abdiel, porque no lo voy a limitar, porque para Abdiel ya no es suficiente lo que yo estoy trabajando con sus compañeros. Abdiel entra a las sesiones virtuales que yo hago de manera grupal, pero también tengo sesiones individuales con Abdiel, no más de 20 minutos, porque tampoco se trata de tenerlo sentado, sé que es muy pesado para él, pero me lo da, ¿no? Y esta satisfacción, hago muchas presentaciones en PowerPoint, como las que mencionaba ahorita Andrea, les pongo sonido, les pongo movimientos, las voy pasando, se hace súper dinámico, a él le encanta, y más que están ellos tan acostumbrados a esta cuestión de aplicaciones, porque pareciera una aplicación, se hace muy dinámico, y entonces vamos a trabajar con Abdiel, y que me hable en inglés, pues también le contesto en inglés, porque ve muchos programas en inglés, y ustedes saben que la capacidad de retención que tienen esos niños es magnífica. Entonces, esa es la forma en la que yo he trabajado con Abdiel, y con el resto del grupo igual. Divido a mi grupo en 2 sesiones, porque me parece muy complicado tener a todos los niños juntos en una sola sesión y que todos sean escuchados y que todos participen. Yo, maestra Judith, tomé ese acuerdo, y yo sé que me implica más trabajo porque repito la clase 2 veces al día. Y entonces le doy 1 hora a mi grupo y otra hora al otro grupo, y aparte me quedo con Abdiel, y aparte estoy en la clase de inglés y en la clase de educación física y en la clase de cantos, y me implica estar sentada mucho tiempo aquí en la computadora, en la silla. Ya me conseguí una silla lo más cómoda, porque de veras que mi espalda ya me estaba matando y el estar sentado, pero para mí vale la pena. Me decían a veces mis compañeras, es que no nos pagan lo suficiente para esto y mejor yo me quedo con lo demás. Lo respeto, pero sé que es mucho trabajo. Yo ahora siento que no tengo a veces horario personal, y no hay manera en que yo separe en qué momento se acabó mi trabajo del plantel, pero para mí vale la pena, y mi compromiso con mis niños y con Abdiel, porque me siento muy comprometida con Abdiel, porque la mamá ha depositado mucha confianza en mí, y la señora, fíjense que la señora me agradecía como si yo le estuviera haciendo el favor extraordinario de no haberle rechazado al niño en la escuela. Y eso a mí me puede muchísimo, porque qué necesidad y cómo nos manejamos en negarle el acceso a un niño así por el trabajo que nos implica. Incluso en el colegiado se iba a comentar de que vamos a conseguirle pues espacio en algún camp, y yo, pero ¿por qué en el camp? El niño es muy funcional, el niño lo que necesita es mucha estimulación, el niño no está para un camp en este momento, ni lo creo que lo vaya a estar en algún punto. El niño ha dado pasos agigantados, y en este momento pues es mucha la satisfacción que tengo, y a él también los jueves yo trabajo aulas virtuales. El jueves le hago una aula virtual a él, y le grabo mi voz y le pongo mi avatar, y entonces él escucha, hola, Super Abdiel, bienvenido a tu aula virtual. El día de hoy vamos a estar trabajando, bla, 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 bla. Y también tengo bibliotecas del aula virtuales, y las hago muy animadas. Entonces los fines de semana yo sigo perpetuando el fomento a la lectura, que era una actividad como muy cotidiana que teníamos dentro de mi aula, y pues es la forma en la que yo he estado trabajando con él. Entonces, en cuestión de la experiencia gratificante, pues es esa. En cuestión, por ahí preguntaban que cómo innovar. Yo creo que innovar no es descubrir el hilo negro de la educación. Sentimos que para innovar tenemos que inventar el material más exótico, lo nunca antes visto, y que creen, no. Innovar se trata de darle ese giro de tuerca a incluso al material más tradicionalista que tengamos, al de más antaño. Eso es innovar, usarlo de una manera diferente, hacer cosas diferentes. El hecho de estar aquí, el día de hoy, que hayan destinado tiempo para estar aquí y escuchar nuevas prácticas y abrirse a la posibilidad, es innovar. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo esos esquemas que tengo internos y que de alguna manera me están haciendo dudar de, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Lo puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? Entonces yo creo que eso es innovar. No se quiebren mucho la cabeza pensando en que necesitan descubrir el hilo negro educativo ni la panacea de la educación, porque no es necesario. Me decían que qué estrategias estoy implementando con padres de familia. Mucha comunicación. Los veo en las sesiones,
estoy con ellos por WhatsApp, a veces hasta en horas no laborales. Nada menos ayer con Abiel estuve a las 9:30 de la noche conectada, porque tuvo fiebre esta semana y no se podía conectar, y tenemos exposiciones la próxima semana. Y a las 9:30 de la noche me conecté. Sé que no les estoy invitando a que den su tiempo personal, pero yo lo quise hacer porque fue en el horario que nos encontramos, y pues a las 9:30 ya él estaba de mejor ánimo, y lo hicimos para prepararlo para su exposición, porque creo que es un paso gigantado con él, que vaya a hablar frente a un público, aunque sea virtual. Entonces, mucha comunicación con los papás, mucha apertura, mucho profesionalismo. Sé que a veces los papás son imprudentes, que nos hacen enojar, pero podremos enojarnos y maldecir y lo que quieran nosotros en nuestra casa. Delante de ellos somos profesionales de la educación, somos servidores públicos y tenemos que contestar y comportarnos como tal. Entonces, el ser muy profesionales siempre me ha ayudado a evitarme muchos problemas. El manejarlo todo como, mire, en la guía operativa, este es un documento que a nosotros nos dice cuáles son estas funciones, porque como bien señalaba Andrea, a veces nos piden cosas que no nos tocan a nosotros, ¿no? Bueno, por ponerles un ejemplo, cuando nos mandan pequeñitos con pañal al plantel, qué fuerte y qué delicado, porque nos podemos meter en un problema si entregamos al niño rosado, etcétera. Entonces, por poner un ejemplo muy rápido, pero a eso me refiero con ser muy profesional. Y ya creo que contesté. ¿Qué otros cursos tomé? Pues estuve en el CENART haciendo un diplomado también en artes para educación básica. Me encantó, fue una experiencia hermosa. Eso lo hice cuando estaba embarazada de mi hija. Entonces ahí me verán, tengo hermosos videos bailando Thriller en el teatro de que tenían ahí en el CENART, embarazada. Fue toda una experiencia, pero también lo concluí. Tomé capacitaciones para Lego STEAM, que es una metodología con Lego. Si por ahí me siguen en mis redes, les voy a estar compartiendo un poco de acerca de Lego, porque sí, Lego está muy padre para jugar, para construir, pero ¿qué pasa con el enfoque educativo o pedagógico que le podemos dar? Y no necesariamente tiene que ser un Lego, los bloques que tengan, incluso los que tengan en el aula, están padrísimos los de madera, nos pueden servir para muchas cosas. Y pues he tomado también, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, estaba haciendo un diplomado en línea en el TEC de Monterrey de competencias docentes, que yo no sé cómo lo hacía. Yo ahora pienso que me estreso y digo, ¿cómo le hacía en ese tiempo? Y ahora siento que me estreso por cualquier cosa, pero bueno, hacía ese. Ay, tengo también otro diplomado, que fue una beca que en ese año que estuve en la Nacional surgió, en Ciencias para Educación Básica, lo hacía en el MUTEC, en el Museo de Tecnología, y también estuvo increíble porque conocí a muchos maestros de diferentes partes de la República cuando terminamos. Eso fue por parte de la UNAM y fue una beca, y pues eso también estuvo muy, muy padre. He ido a algún congreso hace un par de años, ahí pude conocer a la maestra Irma Fuenlabrada y estuve con ella en un taller para pensamiento matemático, que también me cambió la vida el ver cómo la maestra nos explica y cómo debemos de explicar las matemáticas en escolar, o el pensamiento matemático, perdón. Y pues de lo que recuerdo rápidamente, pues es eso. Y no me extiendo más para que podamos hacerlo las siguientes preguntas o lo que falte. Muchas gracias. Gracias, Judith. Yo las oigo y pues sí, por supuesto, todos los que somos docentes tenemos que estar en cursos y cursos y cursos. Entonces, a veces no nos da la vida, pero esa es la realidad del docente y eso es lo que nos hace valiosos ante una sociedad también, ¿no? Tener esa capacidad de irnos involucrando y de ir avanzando. Andrea, ¿qué nos puedes decir de todo esto? Que son muchas preguntas las que están poniendo, gracias a nuestras estudiantes y son preguntas muy interesantes, esperemos que las podamos contestar todas. Andrea. Sí, bueno, voy a responder primero las preguntas que usted realizó y luego algunas que alcancé como a ver por ahí. Bueno, referente al acceso con los niños a las tecnologías, en mi caso, nosotros como Jardín de Niños hicimos entrevistas. Bueno, me voy a regresar un poquito antes. Cuando yo recién me incorporo a trabajar, me dieron mi lista de una manera como muy informal, porque todavía no estaban las oficiales, y me solicitaron ponerme en contacto con los padres de familia. Les marqué por teléfono, les dije, hola, soy su maestra, de manera literal, porque pues eran los de primero, entonces no había maestra de primero el año anterior, y pues eran los nuevos, entonces pues no me conocían. A raíz de ello, pues yo hice de manera telefónica como una encuesta para conocer si los papás tenían acceso a teléfono, a computadora, a internet, o no. En mi caso, solamente uno de los niños de mi grupo no tenía acceso a ningún medio electrónico, y se buscaron estrategias
diferentes para trabajar con ese niño. Las estrategias que yo utilizo, que utilicé y que sigo utilizando, en un primer momento me las robé de cuando vine de Uruguay. Yo anoté todas las aplicaciones que ellos utilizaban porque están diseñadas por su gobierno específicamente para preescolar, y las que yo había encontrado eran como primarias y ahí adecualas como tú puedas. Entonces yo utilicé esas aplicaciones en un primer momento. He estado diseñando mi material, mis presentaciones, mis cuentos, todo. Y yo doy clase únicamente los días jueves en la tarde. Es la única clase que tenemos de manera virtual. En un primer momento, justamente a eso iba. Me costó mucho trabajo que los niños prestaran atención o simplemente se quedaran frente a la pantalla. No me conocían y eso es lógico, se escondían detrás de la silla o detrás de su mamá porque no querían pues estar en la clase. Poco a poco me fueron conociendo. Yo también pues me disfrazaba para que al menos les diera risa, ¿no? Van a ver a alguien, a un monstruo a través de la pantalla, o a un marciano, o a un, no sé, una princesa. Entonces, poquito a poco los fui llamando para que pues se atrevieran a estar primero frente a la pantalla. Poco a poco las redes, más bien las normas para conectarse. Cámaras encendidas siempre, eso sí es como un consejo, al menos en preescolar así. Siempre cámaras encendidas porque puedes ver lo que está haciendo el niño, lo que pasa, pero micrófonos apagados. Entonces, cuando yo les hago una pregunta que se contesta con sí o con no, sí, pulgar arriba, no, pulgar abajo. Y suficiente. Con eso los niños se dan a entender. Y cuando yo los nombro para alguna pregunta en específico, ellos ya conocen cómo prender su micrófono y ya participan. Mi evaluación, híjole, ahorita estamos entregando nuestro primer corte de evaluación y la verdad sí me costó mucho trabajo porque no todos tienen evidencias y muchas evidencias las hacen los papás para cumplir. Entonces lo que yo hice fue citarlos en una entrevista virtual y jugar con ellos. A ver, vamos a jugar a aventar marcianos y a ver quién avienta más. Entonces ahí yo veía conteo. ¿Y cómo fue tu marciano? Pues ya veía lenguaje oral. Y cuéntame esto, entonces ya veía exploración, pero de manera individual porque las evidencias realmente no me decían mucho de lo que los niños podían o no podían hacer. Porque pues uno se da cuenta de cuando lo hacen los papás. ¿Por qué? Bueno, estas son preguntas que vi por ahí. ¿Por qué es importante la organización? Para mí la organización lo es todo. Con organización uno puede hacer y deshacer y planear y visualizar qué es lo que puede salir mal y uno prevé esas situaciones. Anteriormente mis prácticas siempre fueron en jornada ampliada. Yo ahorita tengo un turno vespertino que la verdad me encanta, únicamente son 4 horas y yo amo el turno vespertino porque te despiertas bien a las 9, puedes hacer, comes, planeas y ¿no? Entonces, si uno organiza sus tiempos, es mucho más sencillo hacer más cosas. Quizá ahorita la organización más bien depende del trabajo, de que tú no te lleves más carga de trabajo porque no te organizaste. Ahorita en ese aspecto es eso, ¿no? Que no lo dejes porque no te organizaste y ya estás planeando a las 3 de la mañana, pero si te hubieras organizado pudiste haberlo metido dentro de tu jornada de trabajo. Entonces creo que la organización es importante para poder realizar lo que nos toca sin necesidad de estarnos pues exponiendo también uno mismo a pues estar ahí desvelándose nada más porque sí. Y en cambio cuando estamos de manera presencial, si uno no organiza su material, sus espacios, incluso el cómo vas a dar la consigna, te puede hacer más lenta tus actividades y en primer año eso es así súper importante porque la atención de los niños es por periodos así. Si no te organizaste ya perdiste tiempo en lo que ya no saqué las plastilinas y ellos ya se distrajeron. Entonces creo que sí es importante. ¿Cómo identificar qué estrategias utilizar?
En un primer momento, pues uno no conoce a sus niños y lo hace de manera como igual para todos. Conforme los vas conociendo, te das cuenta de las necesidades de cada uno. Quizás suena muy general mi respuesta, pero así es. Les voy a dar como el ejemplo de uno de mis niños que tengo ahorita, que no le gusta trabajar. Porque no le gusta, no le llama la atención. Pero le encanta jugar a hacer rompecabezas, le encanta hacer torres con megabloques, le gusta saltar la cuerda. Entonces, yo de ahí tomo lo que a él le gusta, ya sé que le gusta hacer megablocks, y si yo lo que quiero favorecer es el conteo, ok, vamos a jugar con un dado a hacer una torre de megablocks. ¿Qué número te salió en el dado? ¿O cuántos puntitos son? Y ahí ya estoy favoreciendo el conteo, que es lo que a mí me importaba, pero él cree que estamos jugando a hacer torres de megabloques. Entonces uno se va dando cuenta de lo que uno les puede ofrecer. También observé por ahí la pregunta de cómo fue mi proceso para la beca. Híjole, fue muy, muy gracioso. La beca salió publicada en una página de Facebook que yo sigo de becas, porque yo todo lo que he estudiado lo he hecho por becas. Entonces, pues a mí me lo han dado todo en el gobierno, la verdad, yo le debo demasiado. Y después fui a preguntar a becas de la Escuela Nacional si eran compatibles. De hecho, mi proyecto con el cual me fui se llama Paulo Freire, y por eso yo a Freire lo traigo en mi corazón guardado, porque pues él me dio mi bequita. Solicité mi beca en el proyecto. No se solicitó por SUBES, se solicitó directamente a la organización, y se mandaron los documentos, me pidieron mis pasaportes y todo eso, y pues ya, un ensayo y una como semblanza curricular. ¿Qué podía yo ofrecerle al proyecto para convencerlos de que me dieran la beca? Y pues ya, me dieron la beca. En un primer momento me habían dicho sí te vas, pero el gobierno no me depositó para irme. Entonces yo ya daba por hecho que no me iba. Y 3 días antes de que yo me tuviera que ir, el gobierno de Baja California se puso en contacto conmigo para decirme que ellos me iban a dar como el subsidio económico para poder irme. Esa fue la manera. Entonces, si ustedes pueden estar buscando becas en otras instituciones o en otras fundaciones, búsquenlas, y nada más fíjense en si es compatible o no, y si la nacional tiene como el convenio. Cuando regresé la nacional, como sí tenía esta compatibilidad, yo no perdí mi semestre. Las materias que yo debí cursar en ese semestre las cursé allá. De hecho, allá había 3 turnos, yo tomaba clases en los 3 turnos, salteadas porque no era el mismo programa, pero sí las materias en diferentes años. Y pues esa fue mi manera de regresar, y aquí me validaron mis calificaciones. Lo que aprendí allá fue precisamente, y que ahora me sirvió mucho, las estrategias para utilizar en las aulas virtuales. A mí me gustó mucho la manera en que ellas permitían que los niños manipularan, y yo de hecho eso hago. Yo procuro no enviarles hojas para que impriman y que estén en papel. Yo les pongo muchas actividades con aplicaciones en línea. ¿Qué vamos a pintar? Pues hay una aplicación donde te simula lo de Jackson Pollock. ¿Qué vamos a hacer esto? Pues hay una página en internet que te permite manipular arriba abajo para que el niño lo acomode. ¿O qué vamos a hacer esto? Entonces yo procuro que todo lo puedan hacer a través del teléfono, exceptuando las que necesito de evidencias, que de todas maneras no me sirvieron, pero esas sí, sí las solicito que sean en papel, pero de ahí en fuera casi no. También, como la maestra señalaba, yo tengo mi grupo de WhatsApp. En mi caso sí lo tenemos porque en un primer momento fue la manera en que yo me puse en contacto con los papás. Lo que yo hago es que solamente yo puedo comentar, o el maestro de educación física o la directora. Entonces así los papás no se llenan con 100 mensajes de gracias maestra, oiga maestra, me faltó esto o no sé qué. Entonces, si tienen alguna duda me la pueden mandar en privado, para que así porque luego hay papás que no tienen dudas, pero ya vieron la pregunta del otro papá y ¡pum! No, ya, tienen 1000 dudas. Entonces, así los papás buscan de manera inmediata la información que importa, que es la que mandamos los docentes, y si tienen dudas me las mandan en privado.
Y pues sí es importante tener como una buena relación con los papás. A diferencia de la maestra, yo sí tengo mi horario súper estricto. Si mi horario es de 2 a 6, yo atiendo papás de 2 a 6. Eso lo aprendí de los abogados y les va a venir a facilitar muchas cosas. Pero también conozco situaciones de 2 niños que saltan fuera de lo común. Y en este caso sí atiendo a los niños fuera de mi horario, porque uno entiende los procesos por los cuales se está atravesando y hay que ser empáticos también con ellos. No se trata solo pues de cumplir tu trabajo por cumplirlo. Con ellos tengo sesiones fuera de mi horario porque pues sus papás tienen situaciones diferentes y muy difíciles. Entonces a veces tengo reuniones como a las 8 de la noche o a veces a las 7 de la mañana, dependiendo de ellos, pero también uno se va dando cuenta de las necesidades de los niños y de cuando los papás te mienten, porque a veces te mienten y uno se da cuenta y dice, por favor, o sea, no es así te dicen, maestra, mi celular se descompuso y te están enviando un WhatsApp, ¿no? Entonces es como, y no le puedo mandar las tareas porque no tengo WhatsApp y te están mandando el WhatsApp. Entonces esas situaciones son las que uno aprende que no son como de necesidad de atender fuera de lo que uno tiene que hacer. En cambio, las situaciones más delicadas, pues ahí sí uno se compromete, pues porque uno quiere a los niños y quiere lo mejor para ellos y que sigan aprendiendo. Entonces no es pues no es obligación, pero pues uno lo hace por amor a ellos y por amor al arte y a la docencia. Y pues creo que ya fue todo lo que preguntaron. Gracias, Andrea. Gracias, Judith. En este último bloque, bueno, pues hemos estado viendo cómo este contexto familiar está ahí todo el tiempo, también en estas tensiones. Y bueno, preguntaban, que creo que ya contestaron la mayoría de las preguntas, cómo resolver estos conflictos con los estudiantes, cómo ayudarlos, qué pasa si los papás no pueden conectarse, cuáles son las principales situaciones que se presentan en la docencia, sobre todo ahora en este modo virtual y cómo resolverlas. Entonces, bueno, creo que ya contestaron la mayoría de estas preguntas. Si tienen alguna cosa que agregar. Y Judith, tenía dos cosas. Pongan por favor en el chat sus redes, porque están pidiendo que pongan sus redes para que las puedan seguir. Y por otro lado, Judith, tenías preparado una presentación, una pequeña presentación. Sí, quería justo ver si me dan acceso para compartir la pantalla, porque bueno, ya se les había facilitado, pero han estado preguntando mucho, o sea, como que no queda, creo, a lo mejor de todo el claro de manera verbal, a lo mejor cómo es la cuestión de la dinámica con las aulas virtuales. Entonces, tengo aquí una abierta, es solamente una presentación, es una página rápido, se las puedo mostrar para que si les gusta quedar más claro, y a lo mejor esto nos abre como más grande el panorama. Y bueno, miren lo que creo que ya me dan acceso. Veía aquí unas preguntas también. Me ponían sobre que si tengo experiencia en otros niveles. No, solamente he tenido experiencia a nivel preescolar y tal vez en inicial, pero ya en cuestión muy empírica con mis hijos, porque sí he estado muy de la mano con ellos. Ellos están en un CENDI desde muy temprana edad, entonces también empaparme de esta cuestión como mamá, pero con una mirada de docente a lo mejor, me ha servido mucho para entender muchos procesos por los que pasan hasta incluso de control de esfínteres, que podemos decir no nos toca en preescolar, pero nos llegan muchos pequeñitos con estas situaciones. Entonces, como tal, solamente he estado en ese nivel. Mayor dificultad con algún padre de familia, solamente en alguna ocasión donde tuve a pequeñitos, y digo pequeñitos en plural porque en el primer jardín donde trabajé estaba en una zona bastante complicada y había pequeñitos que pasaban mayor parte de la jornada, o uno en específico, frotando cerca de sus genitales, y era tanta la insistencia, no era una cuestión de, se está autoexplorando, era de, dejo de comer, dejo de hacer cosas
básicas, necesidades elementales, por tener esta situación de estarme frotando. Y entonces tratar eso con los papás, checar si había alguna cuestión, no de abuso a lo mejor, pero sí de que puede estar manejando una situación de ansiedad, y manejar cómo redactar un informe, porque tienes que redactar un informe para poder hacer una canalización, y entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque yo a ustedes les digo, bueno, aparentemente yo podía observar de lejos, porque nunca lo vi que como tal haciéndolo, que frotaba cerca de sus genitales, pero tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. Yo no puedo asegurar en un escrito eso. ¿Quién te enseña eso? ¿Quién te enseña cómo redactar esos oficios? Porque en una mala redacción puede ser un autogol y puede jugar en tu contra, porque yo como autoridad te preguntaría, ¿y tú cómo sabes? Tu niño se masturba. Yo no, por eso no he usado ahorita la palabra masturbarse, porque es una palabra muy fuerte para un niño, porque un niño no se frota con esa intención, ¿no? No hay esa cuestión sexual que tenemos como adultos. Entonces también me he empapado mucho al respecto, porque me tocó en varias generaciones tener esos casos. En algunos sí hubo también con una pequeñita un aparente abuso. Sin embargo, nosotros notificamos como plantel, hicimos el protocolo, y la mamita lo que optó fue por sacarla de la escuela y ya no regresar. Entonces fue como, son esas como las situaciones más complicadas que he atravesado, pero con la orientación adecuada pude irlas resolviendo. Y también es importante, ahorita que toco esa cuestión de la educación sexual, empaparnos, porque yo sentí que en mi formación no tuve mucho acceso a cómo debemos manejarlo como maestras, ¿no? Entonces, incluso hay desde la maestra que le da mucho, se cohíbe al llamarle vulva o pene a los nombres de los genitales, y habrá en quien tal vez use apodos, y entonces eso nos lleva a confundir a los pequeños y a hacer incluso más difícil nuestra labor, porque si tú de entrada como docente te sientes inseguro al tratar ciertos temas, por supuesto que eso vas a transmitir. Rápidamente me estaban preguntando también sobre mis redes sociales, y bueno, les había hecho esta presentación, que es nada más con esta diapositiva, para que puedan ver cómo me pueden encontrar. Estoy en Instagram como Educadora MX, y en Facebook me encuentran igual, Educadora MX. Regularmente tengo de foto de perfil a esa ilustración, y así me pueden encontrar en esas redes sociales, en ambas, con el mismo nombre, Educadora MX. ¿De qué trata Educadora MX? Les cuento que Educadora MX finalmente culminó siendo parte de mi trayecto durante la especialidad. Fueron muchas situaciones que en su momento consideré azarosas, que a lo mejor no tenían nada que ver con la especialidad, y una noche lluviosa que nos quedamos afuera de la Nacional, la maestra Leti y yo, le dije, maestra Leti, fíjese que yo tengo mucha inquietud, porque cuando he buscado qué otra cosa puedo hacer diferente en la búsqueda de estos nuevos referentes, porque me preguntaban ahí que cómo adquirí esas habilidades para poder innovar. Y yo no pienso que como tal adquirí alguna habilidad, ¿saben? Yo lo que pienso es que me empecé a preguntar justamente esto de los referentes. Entonces, ¿qué hacemos cuando, qué actividad puedo hacer? O a lo mejor hasta qué manualidad. Pues buscamos en redes sociales, en aplicaciones como Pinterest o Instagram. Y entonces, ¿qué encontraba yo? Cuentas de contenido educativo mexicanas, pero solamente compartían memes o compartían cosas de Pinterest que generaron otras personas, o estos famosos cuadernos de grafomotricidad. Y entonces para mí era como de, sí está muy chistoso el meme, pero ¿qué más tenemos que aportar aparte de ser el profe chido, o como dice la cuenta que tienen por ahí, o ser creativos, como hay por ahí otras cuentas que tienen estos nombres? Y me quedaba preguntando qué más aparte de esa manualidad y de ese meme. Y entonces dije, bueno, encontré muchos referentes, pero de otros países, bajo otros enfoques, bajo otros contenidos, y que son muy valiosos y que me ayudaron, pero dije, bueno, no los hay, pues los voy a hacer. Y así finalmente surge Educadora MX. Lo hice una noche, recuerdo, y cuando estaba en el trayecto de la especialidad y estaba en la búsqueda de cuál iba a ser el documento que iba a presentar para el proceso de titulación y de este coloquio que tenemos, le dije a la maestra Leti, estoy haciendo estas redes sociales, me interesa esto, ¿tendrá que ver con lo que estamos haciendo aquí en la especialidad? Y fue boom, ¿no? Se nos prendió una luz en ese túnel que de repente sentía, en el que ya no encontraba
cómo aterrizar esa problemática, esa idea, esa propuesta, y surge Educadora MX. ¿Y cuál es la premisa que yo les platico en Educadora MX? Les cuento que es una ventana a mi aula, pero además de ser una ventana a mi aula, la idea es que esto sea una comunidad de práctica. ¿Y a qué me refiero? Conocemos a lo mejor que es una comunidad de aprendizaje o comunidades virtuales, pero una comunidad de práctica nos quita a lo mejor de estos títulos, de esta formalidad que a veces nos impone y nos cohíbe de ser. Esta informalidad nos ayuda a que, lo que les comentaba hace rato, tengamos intercambios dialógicos. Y esto significa que yo, Judith, no sé más que tú y tú no sabes más que yo. Pueden estar padres de familia, no está limitado a docentes, porque comparto cuentos a veces para que los padres le lean a sus niños o tips para ellos. Entonces puede estar cualquier persona, la asistente técnica, un directivo, una supervisora, y aquí no hay egos, aquí todos estamos en la posibilidad de aprender del otro. Y es lo que busco con este espacio, que si bien sí genero yo contenidos, pero que también tus aportaciones a lo mejor puedan apoyar a lo que está haciendo otro docente en Colombia, porque me han escrito de Colombia o de Guatemala o de Panamá o de Perú. He tenido la oportunidad a través de estas redes de tener contacto con esas personas, y es sorprendente el interés que hay del docente, porque entonces decimos, híjole, es que a los maestros no les interesa actualizarse, y a lo mejor sí, pero entonces ahí está ese maestro que está buscando en redes sociales qué hacer diferente, que buscó un hashtag sobre educación preescolar para ver qué le aparecía, ¿no? Y que buscó un hashtag que decía actividades educativas, o una mamá que a lo mejor está haciendo homeschooling y que no sabe qué actividades puede hacer en casa. Entonces, es la idea y la premisa de este espacio, que poco a poco ha ido creciendo y que me ha permitido conocer a diferentes personas y docentes en formación. Hace poquito estuve trabajando con unas chicas de Durango en esta cuestión de las aulas virtuales, y dicho esto de las aulas virtuales, esta, por ejemplo, es mi biblioteca del aula virtual. Es la cosa más sencilla del mundo. Esta se supone que soy yo en avatar, y este es el audio que yo les dejo a mis niños. Te presento tu biblioteca del aula. Aquí encontrarás varios cuentos que te ayudarán a realizar el reporte de lectura del fin de semana. Puedes elegir el que tú quieras. Únicamente tienes que hacerle clic en la portada del libro y se abrirá una pequeña ventana en donde podrás escuchar y ver la historia. No se te olvide registrar el título del cuento y la fecha en la que lo estés realizando. Y entonces, por ejemplo, los niños, esa es la forma en la que ellos lo ven. Ahorita, como yo lo tenía abierto previamente, es la edición que yo tengo. Pero entonces ellos, por ejemplo, si ustedes se fijan, no sé si se alcancen a ver, estoy pasando el mouse por este cuento y los envía al video del cuento. A veces, en lugar del video, subo el audio o el PDF para ir variando como las modalidades, pero a ellos lo pueden reproducir desde cualquier dispositivo, no importa el dispositivo que tengan, o incluso lo puedo mandar hasta por PDF en caso de que no puede estar conectado tanto tiempo, se manda por PDF y lo pueden reproducir. También ocupo la misma aplicación, digamos, para hacer mis clases normales, las que hago, digamos, entre semana, que son estas, por ejemplo, que hago mis presentaciones, y aquí estuve trabajando ubicación espacial con los niños. Y entonces, con este gato que se llama Chester, estamos trabajando que el gato está arriba de la mesa, o el gato está abajo de la mesa. Esta semana estuve trabajando esto, y a través de Google Meet tenemos una aplicación que se llama Jamboard, y esta es como una pizarra interactiva, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí yo trabajé las coordenadas, y ustedes se fijan, aquí se ven unos pequeños rayones que hizo alguno de mis chiquitos, porque estuvimos trabajando como con coordenadas para descubrir de qué otra forma podíamos situar objetos en un espacio. Y entonces está súper fácil, se divierten, están rayando la pizarra, y la verdad es que, igual que Andrea, procuro no usar como que impresiones, que las planas, que soy antiplana, soy anti todo ese tipo de cosas. Entonces trato sí de estar como refrescando. Sí me implica sentarme a hacer todo esto, porque ustedes dicen, pues ahí son 8 diapositivas, pero cada semana me estoy aventando mis aulas virtuales con diferentes contenidos. Entonces sí implica tiempo, sí lo implica, no nos vamos a engañar de que no, pero es la forma en que yo he encontrado en que esto me sea funcional, de no aburrirlos, de tener la atención, de seguir de alguna forma, pues,
innovando a pesar de la distancia, y uso también muchas páginas, como bien dice Andrea, hasta para la de pintar, a lo mejor, que tengo ganas más, porque yo en el aula a cierta hora del día nos relajábamos y hacíamos yoga para niños. Y entonces ahora seguimos haciendo yoga para niños para la distancia con videos y lo seguimos haciendo, y a veces me grabo yo o pongo algún video que hay en YouTube que encuentro con yoga para niños, porque a lo mejor esos ya traen dibujitos y cosas más llamativas, pero yo les decía jugando a chicas que conocí de que, bueno, no implica a lo mejor que yo me grabe haciendo la pirueta o el split, ¿no? O sea, hay miles de recursos que podemos utilizar y que siguen captando al final del día la atención de los niños y qué es lo que creemos. No mandarles el bonche de copias y ahí me las mandan cuando las acaben. Justamente ahorita que tocaban el tema de la evaluación. Judith, un minuto, por favor, perdón. Sí. Sí, no se preocupe, gracias. Igual que Andrea, lo hice de manera individual, lo cité uno a uno y jugando fue como hice la evaluación, porque esos papitos son tremendos y luego todos les quieren estar dando las respuestas, y para ser lo más objetiva que pude, de ahí pude rescatar mucha información y lo hice de manera individual y listo. Gracias Judith, perdón que te correte. Es que todavía hay muchísimas preguntas de las estudiantes, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, Andrea nos quiere compartir también parte de lo que ella trabaja en línea. Andrea, si gustas, así de manera muy rápida. Judith, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Y después les voy a plantear 3 preguntas, así como de cierre, pero que van a tener que contestar muy rápido. Y yo creo que este ejercicio lo tendremos que retomar porque han generado muchísimas inquietudes y han motivado muchísimo a las alumnas por lo que veo que dice el chat. Entonces, mira, Andrea. No sé si puedan verlo ya ahí, espero. Sí, se puede ver. Nada más que no pude quitar el mudo de mi computadora, pero pues aquí ese es mi canal de YouTube. Yo nada más tengo canal de YouTube para mis niños. Entonces, pues déjenme ver si puedo mover tantito. Listo. Este es un cuento, este de aquí es un cuento, es una adaptación de un cuento de Dioniso Cabal, pero pues yo lo adapté para mis niños de primero. Todas estas actividades están enfocadas en mis niños de primero. De hecho, pues el canal está diseñado para ellos, para que vean las actividades que vamos a hacer. En el caso de, hay actividades que yo veo que son, pues no difíciles, pero que sé que los papás no van a entender o van a hacer algo similar, más no lo que me gustaría que hicieran. Entonces me grabo yo haciendo las actividades. Por ejemplo, aquí en esta de mi juguete favorito, yo favorezco el lenguaje oral y yo describo mi juguete como me gustaría que lo hicieran los niños, de manera que los papás no les den las pistas ni les digan, dile que es azul, dile que es grande, sino que me vean a mí hacerlo para que después ellos lo puedan hacer. Regularmente los días jueves es nuestro día de canción de la semana y bailamos una canción. En esta es una que se llama Vamos a cazar un león, que me gusta mucho. Yo los invito, les hago una pequeña descripción de lo que vamos a hacer y me grabo bailando para que ellos se animen a bailar. Como les comentaba, me costó mucho trabajo en un inicio motivarlos para que participaran. El hecho de ver a su maestra hacerlo les hace más sencillo pues animarse, ver que alguien más lo hace que tú te motives en hacerlo. Y sobre todo, si es tu maestra que regularmente ves al otro lado de la pantalla, pues te motivas a hacerlo. Les pongo algunos cuentos que yo busco en internet las imágenes, pero se los adapto a cuentos súper cortitos, porque me cuesta mucho trabajo. De hecho, este cuento dura 2 minutos. Y son muy cortitos para que no se pierda la concentración. Esta receta esta está bonita. Es sobre las características físicas de cada uno y pues uno le va agregando a un bowl para preparar su propia descripción física y son, pues les digo que son las actividades enfocadas a los niños de primero. Todas estas actividades pues están ahí en el canal si gustan visitarlo. Yo nada más tengo 11 niños en mi grupo, pero pues ya tengo 30 suscriptores, entonces está agradable. Y pues
Ese es mi canal, son las actividades, pues si les sirven, con mucho gusto las pueden utilizar. Y pues les comento que son, vienen sugerencias, en caso, al final se hacen las sugerencias de yo lo trabajo así porque es para primero, pero si tú ya eres más avanzado, puedes hacerlo así. Entonces, también se dan sugerencias en caso de que sea la actividad no implica un reto para el niño, se dan opciones para que puedan favorecer el aprendizaje que me gustaría a mí favorecer. Además dejé de subirlos a YouTube porque ya los ponía en Classroom, pero se los voy a compartir más al ratito los nuevos videos que hice, porque ya se los subía directo a Classroom. En un principio, como no tenía mi correo institucional, lo hice de esta manera. Y ya después fue más sencillo, pero pues con mucho gusto los puedo seguir compartiendo. Preguntaban si nos involucran con nuestros compañeros para hacer los planes. En el caso de los eventos, como el 15 de septiembre, ahora el 20 de noviembre o que se viene Navidad, hacemos un evento virtual entre todos. Mi jardín es pequeño. Somos 3 docentes, primero, segundo, tercero, el maestro de educación física, el maestro especialista de UDE y trabajo social y la directora. Entonces, hacemos eventos en colectivo para los niños, para pues que disfruten lo que estamos celebrando. Y yo procuro que la semana las actividades se vinculen con lo que vamos a hacer en la clase virtual de los jueves. Todos tenemos en mi jardín la clase virtual los días jueves. Entonces eso favorece que los eventos sean en colectivo para los niños. Alguna situación más significativa. Yo trabajé con un jardín que atendía niños de casa hogar y casa cuna y casa amparo. Entonces tienen necesidades emocionales bien diferentes a como nosotros estamos acostumbrados. Yo les comentaba que yo no me sentía como la más amorosa, porque así soy yo. No me gusta que la gente me abrace y procuro no hacerlo con los niños porque no me gusta, no por otra cosa. Cuando llegaban mis niños de casa cuna o de casa amparo, era como, ¡maestra! Y agarraban vuelo desde la entrada y correr a abrazarme y yo así como, ay, no, o sea, no les puedes decir que no. Entonces, con una de ellas me tocó vivir su proceso de adopción, la adoptaron y da el cambio radical. Fue una niña y era una niña muy inquieta y con muchas necesidades, pues se entiende por el contexto. Y poco a poco el irla acompañando durante este proceso te vas dando cuenta de cómo van cambiando las actitudes que ella tenía dentro del grupo y cómo poco a poco se iba involucrando más y te pedía más, ¿no? Entonces dejó de ser como el promedio e incluso encontrarse un poquito más abajo de lo esperado en la media, a ir pidiendo más y más y más y más, y uno buscar y buscar y buscar pues para seguirla motivando a que siguiera pues aprendiendo. Creo que esa ha sido una de las experiencias más significativas, el ver el cambio de esta niña y que uno planeaba primero para ella por debajo de lo requerido para los demás y después planeaba con sus adecuaciones exigiéndole más que a los demás porque la niña cambió y su desarrollo lo permitió. Creo que fue de las experiencias más significativas para mí. Y la educación sexual es como súper importante. También tuve una experiencia significativa, pero por todo lo contrario. Y es muy importante que ahorita como docentes en formación no nos toca, pero es importante que aprendan a hacerlo porque cuando nos toca estar frente al grupo nadie nos enseña. Y finalmente, creo que siempre hay áreas de mejora para uno, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender. Y el hecho de reconocerte como una persona que puede mejorar te ayuda a que tus clases sean mejores día con día y que les ofrezcas algo mejor a los niños. Creo que eso sería todo contestando las preguntas que dijeron. Gracias, Andrea. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Van a tener
más o menos 2 minutos para contestar 3 preguntas que yo creo que cierran muy bien nuestro conversatorio. No podemos hacer todas las que ya acaban de poner, son muchas. Por supuesto vamos a planear algo más porque realmente esto estuvo muy, muy emotivo y muy emocionante y todo lo demás. Bueno, 3 preguntas. ¿Se sienten plenas y realizadas como personas al ejercer la profesión? ¿Cómo impacta la educación preescolar en la sociedad? ¿Y qué les recomiendan a las estudiantes de primero que inician el camino de su formación como docentes de educación preescolar? Entonces, 2 minutos cada quien. Judith. Bueno, perdón, estaba tratando de anotar las preguntas. Ok, que si me siento plena y desarrollada al ejercer la